En el universo de Crepúsculo, todos los vampiros dicen recordar su vida humana de forma difusa y borrosa, pero la única que no recuerda absolutamente nada es Alice. ¿A qué se debe esto? Aquí te lo explicaré con pelos y señales, y para cumplir con el objetivo es necesario conocer su historia. La información aquí contenida proviene de los libros en los que se basan las películas de la saga Crepúsculo, escritos por Stephenie Meyer, también de la guía oficial ilustrada y de unos cortometrajes que fueron elaborados en 2015. En cuya creación estuvieron involucradas Stephenie Meyer y la misma Kristen Stewart. Empecemos. Infancia y primeras manifestaciones de su don. Nacida en 1901 como Mary Alice Brandon en Biloxi, Mississippi, Alice hacía parte de una familia bastante convencional. Su padre era joyero y comerciante, y por su trabajo debía viajar constantemente. Su madre se encargaba de las tareas del hogar y de la huerta. Tenía una hermana pequeña llamada Cynthia. Alice tuvo una infancia relativamente normal a pesar de su don, que ya empezaba a manifestarse, aunque no como lo conocimos en las películas de Crepúsculo, sino que cuando era humana no tenía visiones como tal, más bien sensaciones de lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, anunciaba cuándo iba a llover incluso si el día estaba soleado, y siempre acertaba. Inicialmente sus padres no le prestaron mucha atención a esto y les parecía algo divertido, aún más si se tiene en cuenta que no siempre acertaba con sus predicciones, porque dependían de las decisiones y cambios de opinión de las personas. Sin embargo, su mamá siempre le creía y la tomaba en serio, pues ella sabía que era especial. Lastimosamente, las cosas pronto se complicarían para Alice. Adolescencia marcada por la tragedia. Mientras el don de Alice se hacía cada vez más preciso y difícil de ignorar, los demás empezaban a pensar que estaba loca, que era una bruja y la dejaban de lado. Así que su mamá, a pesar de que creía en el don de Alice, le aconsejaba ocultarlo y no dar ninguna predicción, para que esto no sucediera y pudiera tener una vida más o menos normal. Pues Alice le hizo caso a su mamá, cansada también de que algunas de sus predicciones no se cumplieran, pero hubo unos cuantos casos en los que le fue imposible callar. El primero fue cuando tuvo un mal presentimiento acerca de la boda de una de sus amigas y le rogó que no se casara, pues luego se descubrió que la familia del esposo tenía antecedentes de demencia. El otro caso fue cuando su primo planeaba irse de viaje buscando éxito y fortuna, pero ella le rogó que no se fuera. Él decidió ignorarla y murió en un accidente. Como era de suponer, lejos de agradecerle a Alice sus advertencias y darle la razón, todos la tacharon de bruja o hechicera, acusándola de lanzarles una maldición. Pero la mayor desgracia para Alice aún estaba por suceder. Resulta que su mamá muere en un accidente que resulta no ser un verdadero accidente. Alice estaba teniendo visiones sobre un extraño que asesinaba a su madre en el bosque, y debido a la gravedad de la situación decide contárselo. Su mamá le cree, toma toda clase de precauciones y se encierra en casa con sus hijas. Esto siempre y cuando el padre de Alice no estuviera en casa, porque él nunca le creía y no le gustaba que Alice sembrara el pánico en la casa. Por lo tanto, cuando él estaba presente, todo volvía a la normalidad. Sin embargo, las visiones eran cada vez más claras y repetitivas. Un día Alice vio al mismo extraño en un auto y que se disponía a provocarle un accidente a su madre, desviándola del camino en un lugar donde había un desnivel, pero desafortunadamente la visión llegó demasiado tarde. Poco después de la muerte de la mamá de Alice, su papá se volvió a casar, lo que resultó bastante sospechoso para ella, y sus suposiciones se van confirmando a través de pequeñas pistas, como un collar que su papá le había regalado a su nueva esposa, según ella años atrás, mientras la señora Brandon había muerto hacía solo unos meses. Alice también descubre que los preparativos de la boda se empezaron a hacer mientras su madre aún vivía, y esto le dio la certeza de que su padre le era infiel y que posiblemente fue él quien contrató a este hombre para que la asesinara. Poco después de enfrentar a su padre por este motivo, Alice tuvo una visión del mismo hombre asesinándola a ella con un cuchillo y a su papá dándole dinero para hacerlo. Ahí tuvo la certeza de que había asesinado a su mamá y que pensaba hacer lo mismo con ella para callarla, así que fue a la comisaría a denunciarlo, pero él ya estaba allí con su esposa, diciéndole a la policía que Alice estaba loca y haciendo que se la llevaran a un manicomio. Como Alice no tenía pruebas aparte de sus visiones, todos le creyeron
conocieron al señor Brandon, quien decidió darla por muerta cuando la internaron. Hospital mental y conversión en vampiro. Alice sufrió bastante durante su estadía en el hospital mental. Le cortaron el cabello por una epidemia de fiebre tifoidea y la sometían constantemente a tratamientos de electroshock para que recuperara la cordura, pero en realidad el efecto de este procedimiento fue que empezara a perder sus recuerdos paulatinamente, olvidando primero lo más reciente y doloroso, recuperando así su dulce y animada personalidad, que había perdido por culpa de la tragedia que le tocó vivir. Llega a olvidar hasta su propio nombre completo, quedándose solo con Alice. Transcurre el año de 1920 durante su estadía en el manicomio, y luego de olvidar completamente quién es y de dónde viene, Alice se hace amiga de un vampiro que trabaja allí. Él se encariñó bastante con ella y creía en el don que tenía, después de probarlo en varias ocasiones. Un día Alice tuvo una visión bastante clara de un vampiro que iba por ella, el cual no sería otro que James, el villano de la primera película de Crepúsculo. Resulta que Alice era la cantante de James, es decir, que el olor de su sangre le resultaba más apetitoso que la de cualquier otro humano. Por esta razón se sentía tan atraído hacia ella, y además el hecho de que tuviera un vampiro protector era como una especie de fetiche para él, pues hacía que su juego fuera un poco más complicado. Al ser esta visión tan clara, Alice se la contó a su amigo vampiro, quien inmediatamente le creyó y juntos empezaron a idear planes para salvarse, pero todos ellos terminaban con Alice muerta. El único plan que tenía posibilidad de ser exitoso era que el vampiro convirtiera a Alice, la escondiera en un lugar seguro mientras completaba su transformación y se quedara a enfrentar a James, dándole tiempo a Alice. Así que eso fue lo que hicieron y salió de acuerdo a lo planeado. James dejó vivir a Alice, para él ya no tenía sentido matarla, pues su sangre ya no estaba y además había conseguido su venganza. Alice pierde la memoria por segunda vez debido al proceso de conversión en vampiro, durante el cual se mantuvo más o menos consciente, pero no para recordar los sucesos que la habían llevado hasta allí, sino que tuvo varias visiones sobre su futuro, siendo la primera de ellas sobre Jasper. Por lo tanto, cuando despertó renovada, ya había olvidado el hospital mental, el vampiro que trabajaba allí, a James y el peligro al que se tuvo que enfrentar. Alice se encuentra con Jasper en 1948 en Filadelfia. Luego se unen a los Cullen en 1950, también gracias a las visiones de Alice, quien ya llevaba un tiempo practicando la dieta vegetariana, y el resto es historia. De lo único que Alice se llegó a enterar acerca de su vida humana al hacer una investigación exhaustiva en el transcurso de Luna Nueva fue que tenía una hermana llamada Cynthia y que esta tuvo una hija que aún vive en Biloxi, su ciudad de origen. También se enteró que estuvo internada en un manicomio y, para su sorpresa, que la fecha de ingreso coincide con su supuesta fecha de muerte, pero nunca llegó a averiguar la razón por la que estuvo allí, ni mucho menos las tragedias que la llevaron a ese punto. Si disfrutas de mi contenido, te invito a ver alguno de los videos que están en pantalla. Dale like si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos sobre tus series y películas favoritas.